en esta noche vamos a hacer un estudio. Venimos trabajando, ¿no? Algunas áreas, algunas cosas que el Señor nos fue poniendo a través de la vista digamos, de la visión acerca de lo que Dios quiere hablarnos, muy especialmente. Y seguramente vos que estás conectado aquí, que estás en este momento, es porque realmente Dios quiere decirte algo especial y tiene preparado algo especial para tu vida. Amén. Así que yo te pido que puedas en esta hora, quizás en este tiempo, hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Si estabas haciendo algo y moviéndote, te voy a pedir que te sientes, que puedas estar frente en este ratito, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más concentradamente posible para que la palabra de Dios pueda llegar a lo profundo del corazón. Pero es necesario que vos dispongas en este momento de un tiempo para estar sentado en quietud, escuchando la palabra. Y quisiera, si es posible, también que tengas para anotar, quizás un cuaderno, para que puedas anotar algunas palabras. Y seguramente que después de que escuches aquellas cosas que hoy vamos a compartir, vas a tener cosas para después estar orando, meditando. Y probablemente haya cosas en el corazón que se te empiecen a aparecer, cosas en la mente, ¿no? Y por supuesto el Espíritu Santo conectado con tu espíritu allí y que empiece a impregnar ahí en esa alma, esa necesidad que quizás en esta hora haya una sequedad, haya un desierto quizás. En esta hora Dios va a traer vida y vida en abundancia. Amén. Porque eso es lo que Él promete. Eso es lo que nos dice la palabra y es lo que es nuestro Señor Jesús. Él es vida, es el camino, es la verdad, es la vida y vida en abundancia. Amén. Así que te pido en esta hora, yo te voy a ir mostrando ciertos pasajes, pero nos vamos a centrar en uno. Entonces vamos a anotar ahí Lucas 7, del 18 al 35. Ese es el pasaje principal. Lucas 7, 18 al 35. Si quieres anotarlo, anotas ahí. La realidad es que cuando empecé a pedir al Señor que me empezara a mostrar y a llevar en lo profundo a través del estudio de su palabra, tenemos que tener también en cuenta que hay cosas que nosotros, obviamente, tanto a vos como a mí, nos pasan y nos van atravesando, ¿no es cierto? Y eso no es, digamos, no lo puedo disociar, ¿no? A mí me pasan cosas, pero por supuesto, cuando nosotros vamos en ese lugar de intimidad, cuando estamos buscando del Señor, cuando nos ponemos en oración y a disponer que Dios nos hable, para vos, para mí, cuando nos hable la palabra, bien, a nivel personal, también cuando lo ponemos a nivel congregacional, en este caso, y pedimos, bueno, Señor, la palabra que venga para tu congregación, para aquellos que están escuchando, específicamente para hoy. Y había cosas que me fueron atravesando. Haciendo esto a modo de introducción, yo te quiero decir que, y esto es algo que vamos a tener en cuenta. Estos son los ojos, ¿no? Ahí yo me pongo los ojos. Me saco los anteojos, no veo nada, pero bueno, los ojos. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es acerca de la mirada, ¿no? Y una de las cosas que anoté es que generalmente miramos lo que es importante para nosotros. Generalmente miramos lo que es importante para nosotros. Y en esta semana, dentro de 2 días, tengo que entregar un estudio sobre una materia, de un estudio que estamos haciendo. Y en una de las preguntas de este estudio hablaba acerca de la empatía, ¿no? De la compasión. Pero más bien desde el punto de vista de lo emocional, desde la inteligencia emocional. Y hay un autor que es un psicólogo, Daniel Goleman, muchos seguramente lo han leído, lo han escuchado, y él, acerca de una charla TED que hizo, empezó a hablar acerca del tema de la compasión. Y una de las preguntas que se empezó a hacer era una cosa muy chiquitita, ¿no? Que teníamos que empezar a profundizar. Hablaba acerca de ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué no ayudamos al otro? Y eso fue como una pregunta rara, ¿no? Y en ese estudio, él empieza a contar que
se hizo justamente una investigación en un grupo dentro de un seminario teológico. Y en el seminario teológico se le dio tópicos a determinadas personas. A unas personas se les dio la parábola del buen samaritano y a otros se les dio otros tópicos dentro de la Biblia. Y de pronto les dijeron, bueno, en tanto tiempo tienen que preparar un sermón. Pero ellos estaban en un edificio. La propuesta era que salieran del edificio a otro edificio para poder dar el sermón. Después de que se les dio este tópico, esta consigna, cada uno salió para dirigirse al otro edificio. Y resulta ser que en la mitad del camino apareció un hombre. Había un hombre tirado, encogido, donde se lo veía necesitado, con dolor. Y justamente empezaron a pensar, ¿no?, en esta investigación, ¿quiénes se detuvieron a ayudar al hombre? Entonces tal vez uno puede decir rápidamente, bueno, los que tenían en mente el conocimiento de la parábola del buen samaritano. La hemos visto hace poco, si vos no estuviste en esa prédica, bueno, la vas a tener que revisar. Pero el buen samaritano era un hombre necesitado. En realidad era un hombre necesitado y el buen samaritano es aquel que se detuvo a ayudarlo. Pero ¿qué pasó en este estudio? Resulta ser que no. Los que tenían la parábola del buen samaritano no se detuvieron. ¿Qué determinaba que ellos se detuvieran? Que alguno se detuviera a ayudarlo. Y eso tenía que ver con la cantidad de prisa que tenían, con lo que tenían pensando, cuánto tiempo tenían para llegar a dar el sermón, por el pensamiento que estaban absortos en cada uno. Eso determinaba si se paraban a ayudarlo a este hombre o no. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿no? Y esto de la mirada empezó a atravesarme y de pronto decir, bueno, esto debe decir, estamos ensimismados en nuestros propios pensamientos, absortos en nuestros propios problemas. Y generalmente miramos lo que es importante para nosotros. Ahora, nuestro foco de atención, y quiero que también anotes esto, foco de atención, foco de atención. Yo estoy mirando obviamente el teléfono, porque emitimos desde el teléfono, y hay un foco, ¿no es cierto? Y el foco de atención, yo sé que si miro ahí, voy a poder ver a donde realmente sé que me van a mirar como que estoy mirando a la cámara. Ahora, si yo miro allá, mi foco de atención está puesto en otro lado, mi mirada está puesta en otro lugar. Ahora, quiero que también anotes esto y después ya vamos a entrar en el pasaje. Nuestro foco de atención está determinado por lo que está en nuestros corazones. Y esto tiene mucho que ver con lo que todo el tiempo hemos hablado de la palabra, ¿no? Donde está el tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Donde ponemos nuestra mirada, ahí ponemos el foco y ahí ponemos nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero que podríamos decir, y miran los ojos. Bueno, ahí vamos haciendo pequeñas pausas. Hacemos pausas para que por ahí pensemos. Esas mismas pausas me las hacía yo y a medida que iba procesando, iba siendo procesada, también me iba mostrando el Señor, por supuesto, cosas, ¿no? Ahora, nuestro buen Jesús, nuestro amado Señor, nuestro Jesús, Él vino a este mundo a revelar lo que había en el corazón de Dios. Entonces, si vamos a hacer algo transitivo, vamos a decir, sí, vamos a poner el foco y nuestra mirada está puesta en donde está nuestro corazón, entonces, ¿en dónde estaba puesta la mirada de Dios? ¿En dónde estaba puesta la mirada de Jesús? Porque Jesús vino a revelar lo que había o lo que hay en el corazón de Dios. ¿Y cuál fue esa revelación? Esa pasión de Dios. Y por supuesto, la pasión de Dios está en vos, está puesta en vos, en mí, en nuestras vidas, en las almas, en nuestra salvación. Esa es la pasión de Dios. La pasión de Dios es alcanzarnos, la pasión de Dios es encontrarnos, la pasión de Dios es que lo podamos reconocer, es que lo podamos conocer. Esa es la pasión de Dios. Y Jesús vino a poner el foco en la mirada de Dios, en lo que Dios quería
que Él viera y por supuesto, consecuentemente, y ahí es donde vamos a adentrarnos, en donde nosotros también tenemos que poner nuestra mirada. En Isaías 61:1, le voy a decir al pastor que lo lea, que se lo pedí para que él lo tuviera. Vamos a ver cuál sería la misión de Jesús. Vamos a ver el propósito específico de Jesús. Claramente, digamos, hay muchos y sabemos que es la salvación, ¿no? Porque para esto he venido, dice, para hacer la voluntad del Padre. Y esto es justamente la salvación, para poner su vida, para que muchos, a través de la muerte y muerte de cruz, a través del pago que Él hizo, Él, ¿sí?, en la cruz por nosotros pudiésemos ser reconciliados con su Padre. Ese es el sentido de Jesús. Pero vamos a ver específicamente acá qué dice Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Miren, subráyenlo, anótenlo. Eso es muy importante porque eso tiene que ver con la misión y con el Espíritu de Dios, dice. Estaba en Cristo y eso es lo que dice el Padre lo envió a hacer. Ahora, volvamos al tema de la mirada. ¿Cuánta fuerza hay en la mirada, no? Yo conozco personas que a mí me han dicho, y me acuerdo en Savera cuando yo estaba en la otra congregación, una época que yo tenía que liderar la alabanza, que el Señor me puso también allí. Muchos que los que me conocen dicen, sobre todo mis hijos, y algunos que me conocen más intimidad también, me dicen que yo tengo una mirada que es muy fuerte. Entonces a veces es como que mi hija se sentía un poco intimidada cuando yo salía a algún lugar en la calle y de repente me quedaba mirando. Me decía, mamá, no mires así, porque es horrible, parece que estuviese como, no sé, y la realidad es que es algo natural y no lo puedo evitar. Entonces me decían los chicos, no, Andrea, no nos gusta que nos mires así porque es como que con tu mirada algo va más allá. Entonces, sin decir nada, la mirada dice mucho, ¿no es cierto? Ahora, qué fuerza que tiene la mirada de Jesús. Se han escrito canciones sobre la mirada de Jesús, se han escrito alabanzas, adoraciones con la mirada. Cuando me miras, ¿no? Al mirarte, tantas cosas que tienen que ver con el ver, con la mirada. Pero justamente nosotros en el Evangelio hemos visto, cuando vos estudiás y relees el Evangelio, todo el tiempo vemos que esa fuerza, esa mirada que Jesús tenía, era tan contundente, porque con esos ojos, cuando se acercaba, por ejemplo, ahí vemos en los principios del Evangelio, cuando él arranca su ministerio, era solamente con la mirada que él decía. Él vio a los hermanos, ¿no? Ahí a Pedro y a Jacobo cuando los encontró en el mar, y dice, y viéndolos, los llamó, ¿no? Él vio, los llamó y ellos le siguieron. Y así muchas partes de la palabra habla acerca de los ojos, de la mirada de Jesús. También podemos relatar cuando Jesús decía que él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Siempre su mirada estaba puesta en esos lugares, ¿no? Y si estamos volviendo a pensar, ¿no? Generalmente miramos lo que nos importa. La mirada de Jesús siempre estaba en el necesitado. Él decía que él veía a la multitud y veía que eran como ovejas sin pastor, que desfallecían en las calles, que tenían hambre. Siempre su mirada estaba puesta en aquel que estaba en necesidad, pero también fijaba su mirada en aquellos en los que él quería justamente hacer algo. Y eso también lo vemos cuando vemos la transitividad de Jesús en cuanto al Espíritu de Dios. También lo vemos en los discípulos, ya un poco más adelante en la etapa de la iglesia primitiva, donde decía, y ellos dos, por ejemplo, el milagro ¿se recuerdan que estaba ese hombre que no podía caminar y cuando los apóstoles lo levantaron, dice que fijaron la mirada en él y le dijeron, levántate, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. Dice, fijaron la mirada en él.
ellos iban entrando a la sinagoga y de repente ahí encontraron a ese hombre y fijando los ojos, dice, ¿no? Y también cuando Pablo exhortaba, ¿recuerdan ese hombre que molestaba y no dejaba que hablara la palabra, que estaba todo el tiempo entrometiéndose? Si mal no recuerdo, creo que era Simón el mago. Y hay un momento de la palabra donde relata, y Pablo mirando, yo me imagino también la mirada de Pablo, lo que sería esa mirada que podemos lanzar también cuando tenemos que decir algo y no lo queremos decir, pero la mirada lo dice todo. Y esa mirada también cuando le dijo, ¿no? Vete de aquí, Satanás, y hasta le dijo de otras formas que si ustedes quieren fijarse, pero la mirada, con la mirada fija puesta, también es lo que le importaba porque estaba obstaculizando el momento de transmitir la palabra de Dios. Así que cuando nosotros empezamos a mirar la mirada de Jesús, es una mirada que está llena de empatía. La empatía tiene que ver con esto de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y haciendo este estudio se daba cuenta también, hay una palabra, yo le decía hoy a mis hijos y a mi marido en la mesa, porque estamos justamente estamos siempre esto practicando que en el momento de cenar, en el momento de almorzar, en mi casa no hay televisión, no hay hace muchísimos años que no existe el televisor como... No hay. Sí tenemos celulares, obviamente, y vemos cosas a través de los dispositivos, pero no ocupa un lugar en nuestra casa, digamos, ver la tele mientras cenamos, ver la tele mientras almorzamos. Entonces, es la manera en que tenemos ahí de hablar y decirnos ciertas cosas, de mirarnos a la cara, porque a veces estamos cada uno en las habitaciones o trabajando, pero en ese momento son los momentos de hablar y de mirarnos. Y en este tiempo... Cuando estaba estudiando esto decía que hay una palabra que es entre confusión y enojo, que es lo que siente una persona cuando el otro está hablando y le aparece el celular, ¿no? Esto de decir, estoy hablando con vos, pero estoy mirando el celular, ¿no? Entonces ahí de repente es, ¿qué? ¿Sí? No, bueno, no, sí, no, igual yo te escucho, ¿eh? Dale. Ajá. ¿Sí? Y se encontró una palabra que se llama entre confundido y enojado. Es una nueva emoción. Se llama pixelet. Es en inglés. Es cuando en realidad vos estás disparando en el otro esa emoción de me confundís y me enojas. Porque la mirada está puesta en otro lado. O sea, es muy importante que empecemos a revisar esto, ¿no? Por ahí quizás ustedes me van a escuchar que vamos de un lado y vamos del otro y ahora vamos adentrándonos en el pasaje, pero estamos preparando el terreno como para poder ir trabajando sobre lo que va a venir ahora. Muy bien, vamos al pasaje entonces. Lucas 7. A ver, Lucas 7, del 18 al 35. Y vamos a ir leyéndolo y yo voy a ir haciendo algunas pausas para poder ir escudriñándolo juntos. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, escuchen, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente,
Y fíjense, quiero que observen como si fuese, cuando uno ha de repente estudiado cosas que tienen que ver con los aparatos fotográficos, con las cámaras, es como un primer plano de la mirada de Jesús. Primero estaban los dos discípulos de Juan y él se da vuelta y los mira. Pero luego hace una mirada, termina de contestarles y hace una segunda mirada. Y acá es donde empieza a hablar a la gente que estaba ahí. Ustedes recuerden que en este tiempo, Juan el Bautista, primo de Jesús, muchos recuerdan la historia, pero de repente vos no sabes quién era Juan el Bautista, era el primo de Jesús, era el que preparó, profeta, ascético, era el hombre que había bautizado a Jesús, profeta, y acá lo dice Jesús justamente. Pero en ese momento, Juan estaba en la cárcel. Juan estaba, vamos a decir, para él, era como el tiempo en donde él había menguado en su ministerio y Jesús había empezado a crecer. Y las cosas a Juan no le estaban yendo bien, porque justamente él había dado una palabra y había dado una sentencia de una palabra al rey en ese momento acerca de su adulterio y de la visión que él tenía de estar haciendo cosas justamente en fornicación, y automáticamente el rey lo manda a la cárcel y queda ahí. Así que en ese momento dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y quiero compartirte esta parte, vamos a ir parte a parte, pero cuando Juan el Bautista arrancó su ministerio, obviamente él tenía un entendimiento y una visión clara acerca de lo que estaba por venir. Era el profeta de Dios. Y por supuesto, en ese momento, Juan empezó a tener dudas. ¿Qué pasa con la duda? Era complicado para Juan porque él era el profeta. Fíjense cómo Jesús habla del mismo Juan, cómo realmente lo afirma delante de todas esas personas, porque él en ese momento no solamente estaba preso en una cárcel, sino que también en breve iban a pedirle la cabeza y la cabeza se la iban a dar y él iba a morir. Y acá lo importante es, hablando de la mirada, ¿qué le habrá pasado a Juan? Juan en ese momento estaba empezando a perder el foco de la mirada. Y acá hay algo muy interesante, porque el Señor en esta parte y en todo lo que empecé a entender, no tiene un problema con la duda honesta. O sea, no tiene problema con que vos o que yo empecemos a dudar acerca de lo que está pasando. Era tremendo lo que estaba pasando para Juan, porque él en realidad había tenido una expectativa de que Jesús estaba cumpliendo ciertas cosas como el Mesías. Él había entendido que estaba haciendo señales, había ciertos milagros, había cosas de Jesús que estaban muy claras para él, pero habían otras, como por ejemplo el hecho de que él estuviese en la cárcel, que no le cerraba. Era como decir, pero ¿cómo es el tema? Porque su mirada acerca del Mesías era que iba a venir a instalar este reino en donde lo injusto
iba a salir, en donde estos reyes corruptos se iban a ir, en donde él probablemente iba a salir de la cárcel rápidamente. Y entonces ahí empezó su corazón a titubear, empezó su corazón a dudar, empezó su corazón a desalentarse. Y hay una cosa que es muy importante, el temor, las emociones que van trayéndonos, las preocupaciones, los miedos, van llevando el foco a nuestras propias situaciones personales. Por eso cada vez que hablamos de emociones, quizás dicen, cuando una persona tiene temor, está fijando su mente y los pensamientos a aquello que le va a acontecer. ¿Por qué? Porque no sabe cómo enfrentarlo, porque tiene incertidumbre, porque no sabe quién es y por supuesto no tiene seguridad. Esos pensamientos vienen de una manera como un torrente que se empiezan a incrustar en lo más profundo de esa mente. Y quizás hasta la persona con mayor fe empieza a dudar. Juan empezó a dudar. ¿Qué es esto que está pasando? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo he hablado, yo he denunciado el pecado. Acá los corruptos están afuera y yo estoy adentro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que si ya vino el Mesías, el que estábamos esperando y es la confirmación, este es mi Hijo amado en quien me complazco? ¿Cómo puede ser que Jesús en este momento no esté viniendo y se coloque y se entronice y empiece a gobernar Israel y de una vez por todas este Israel se salgan tanta cantidad de corruptos como el rey que lo había puesto en ese lugar? Pasando a Juan. Pero Jesús no perdía su mirada. Recordemos en Isaías 61:1 cuál era la visión de Jesús, cuál era su misión. Y volvemos a leerlo, seguramente dice, ¿no? Y el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para... Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Fíjese que dice, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. La visión de Jesús estaba colocada, su mirada, en lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. No hay ninguna duda que Jesús amaba a Juan, por supuesto era su primo. De hecho, en ese momento Juan podría haber dicho, pero ¿cómo? Este es mi primo en lo carnal. Entonces capaz que yo estoy equivocado, capaz que no era por acá, capaz que este camino no era, capaz que estoy en preso, estoy mal, estoy desanimado, tal vez hasta dudo de mi ministerio y tal vez esto entonces no soy yo. Las dudas empiezan a saltar, pero hemos dicho todo este tiempo que nosotros sabemos que el diablo también trae maquinaciones y una de las maquinaciones del diablo es a través de los pensamientos. Pero ahí es donde empezamos a decir, ¿dónde está puesto el foco? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Jesús no tiene problema con las dudas honestas, porque de hecho le contestó con claridad a sus discípulos. Díganle a Juan que se quede tranquilo y díganle que esto es lo que está pasando, que el reino de Dios ha venido. Quizás hasta ese momento Juan no tenía completo la información del plan de Dios. Quizás vos en este tiempo estás pasando por situaciones de angustia, hay cosas que te están desanimando, hay cosas que no entendés de este plan de Dios. Pero eso no quiere decir que el Señor nuestro Dios gobierna, que Él está en control y que Él tiene un propósito claro sobre tu vida, sobre la mía, pero por sobre todas las cosas, Dios gobierna sobre las situaciones en las cuales Él es dueño, soberano y absoluto. Hay cosas que Dios estaba haciendo en ese momento. Y en ese momento Juan empieza a perder el foco. Obviamente que en ese momento las emociones empiezan a aparecer. No sabemos bien qué habrá pasado. No cuenta la palabra. Yo estaba buscando y sé que no dice. Pero sabemos que Juan queda tranquilo. Sabemos que Juan queda en paz. Sabemos que cuando Jesús viene con la respuesta, sabemos que cuando Jesús contesta esas preguntas, así como hoy Gustavo le contestaba a Paloma, hay preguntas difíciles de contestar, mis amados. Hay preguntas que nosotros humanamente no vamos a poder responder. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva, nos guía a toda verdad.
Y en todo caso, Él dice en su palabra en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así que la paz no viene de las circunstancias que nos rodean. La paz de Dios viene por saber quién está gobernando esas circunstancias. Pero es importante que nuestra mirada esté puesta en el lugar correcto, porque ahí donde está tu mirada, ahí va a estar tu corazón. Si tu foco está puesto en las preocupaciones, tus preocupaciones van a crecer, mi amado, mi amada, y me lo digo yo también. Mi familia me conoce muy bien y muchas veces me pasa que se me atraganta algo en la garganta y empiezo a ya somatizar, que me pasa algo, que se me cierra, que me voy a morir, que qué sé yo. Gloria a Dios que ahora ya no es tanto así. Pero los pensamientos, mi amado, te asaltan. Son pensamientos que vienen permanentemente. Pero hay antídoto, mi amado. Hay antídoto contra esos pensamientos. Toda la palabra de Dios es medicina para nuestra alma. Toda la palabra de Dios es útil. Es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice la palabra ahí en Timoteo. Entonces cuando Jesús le contesta, le da paz, ahí es donde empieza Juan, seguramente cuando llega la respuesta en el tiempo. Fíjense que Juan cumple su misión, cumple su propósito. Muchas veces estamos pasando por circunstancias en donde nuestro ministerio, yo hoy recibí una noticia que me impactó a la mañana. Estábamos reunidas con un grupo de pastoras. Yo doy gloria a Dios, es una bendición para mí, porque yo siento que realmente es una gracia de Dios sobre mi vida. Pastoras de años, pastoras que están trabajando hace muchos años en diferentes lugares de esta gran ciudad. Y de pronto hay una pastora muy conocida, muy amada, y hoy contaba cómo le robaron absolutamente todo en su congregación. Le robaron todo, entraron por un lugar donde están haciendo una obra y absolutamente desvalijaron la iglesia. Su esposo también, por ser persona de riesgo, tuvo problemas en el trabajo, un sinfín de cosas. Contaba anécdotas fue la primera persona que habló y abrió el grupo. Y la realidad es que cuando ella hablaba, yo iba notando, no me daban las manos para notar una fuerza del espíritu, hermanas. Tremenda esa mujer. Y animaba y estaba realmente, pero era cuando uno dice realmente una persona entendida. Y cuando una de las hermanas cuenta y quería abrirlo ahí, porque ahí es donde uno ve dónde está puesta su mirada. No están entrando recursos porque su familia, y ella decía, cuando se van cerrando los caminos y cuando uno ve que las cosas se van haciendo chicas, ahí es donde empieza la fe, ahí es donde empezamos a ver, ahí es donde nos levantamos como las águilas, ahí es donde la visión tiene que empezar a cambiar, ahí es donde empieza el vuelo y empieza la madurez y empieza a salir realmente lo que Dios ha depositado años en tu vida. Ahí empieza a surgir lo que hay dentro de tu corazón. Juan estaba en la cárcel en ese momento, humillado. Él que estaba denunciando el pecado y los corruptos estaban afuera. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están nuestros hijos hoy? En una sociedad donde la escuela lo único que hace es presentar decretos, declaraciones. Hoy escuchaba que solamente se están recibiendo el grupo de docentes en el Ministerio de Educación que apoya todo lo que es ideología de género. El resto no. Amados, ¿qué puede cambiar? Esto estaba pasando en ese momento. Jesús estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Y dice, cuando le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Él estaba ahí. Y dice, en esa misma hora sanó.
a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esta noche quiero que podamos todos pensar dónde está puesta nuestra mirada. Una de las cosas, y ahí es donde viene la otra parte, esta otra parte del pasaje, la otra parte de este capítulo. Y ahí es donde empieza el Señor. Ya no le habla a Juan, ya no le habla la duda, esa duda honesta de Juan. Ya no le contesta a los discípulos, inclusive ya no le está hablando a la gente que estaba ahí afirmando el ministerio de Juan, diciendo, ustedes está bien, están esperando que él, ¿no? Quizás muchos dirían, pero este no era Juan, estos dos no era que estaban juntos y ahora este está en la cárcel. Qué raro. De alguna manera el Señor estaba afirmando el ministerio, diciendo, no ha nacido, dice, de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Muchos dirán de vos, pero luego vos no ibas a la iglesia, pero luego vos no estabas ahí en los Zoom de oración, ¿acaso vos no eras la que estabas todo el tiempo ahí con el tema de la iglesia, que y ahora tu familia tiene COVID? ¿Y cómo? ¿Y dónde está tu Dios? Más o menos eso era lo mismo que le estaban queriendo decir. La muchedumbre estaba hablando ahí, aprovechando el momento de la leña, ¿no? Haciendo leña del árbol caído. Pero nuestro Señor, Él siempre tiene la respuesta justa. Y afirmar a aquel que estaba pasándola mal, porque sabía y estaba empatizado con lo que le estaba pasando a Juan. No es que no le importaba lo que le estaba pasando a Juan, pero había un plan que él tenía que seguir haciendo. Era el plan del Padre, y lo que él tenía que hacer era estar en ese momento y empezar a hablar y hacer todo lo que tenía que ver con la voluntad de Dios, aceptando y aquellas cosas que tenían que ver con el reino. Ahora, acá hay otra porción. Hay otra porción de personas que aparecen aquí. En el versículo 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, habla de Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Bueno, evidentemente Juan despertó en ellos el deseo de arrepentirse, por supuesto el Espíritu Santo, y los llevó al arrepentimiento y se bautizaron, dice. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, que eran los religiosos de esa época, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ya ahí directamente estamos viendo que rechazaron los designios de Dios. Dios tenía un plan para ellos. Lo rechazaron. Y acá, cuando dice el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Ahí su mirada estaba puesta en otra gente, en los que estaban ahí, los que habían quedado, en los fariseos, en los intérpretes de la ley, en los religiosos. ¿Y a qué son semejantes? Dice. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. En otra versión dice que en lugar de ser muchachos son niños. Lo que estaba diciendo acá el Señor Jesús era una generación infantil. Que lloran, o sea, quieren baile, ahí bailan. Pero si no había baile, entonces también lloraban. Dice, ¿no? Semejantes son a los niños sentados en la plaza, dice que dan voces. En otra versión dice que se quejan unos con otros o unos de otros. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Acá dice que come y bebe, o sea, quiere decir que bebía vino, eso lo sabemos. Y decís, este es un hombre comedor y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué les está queriendo decir acá? Y otra vez el tema de la mirada. Ellos estaban en la mirada crítica.
En realidad no le cerraba lo de Juan, porque no, ese Juan en realidad, ese Juan muy asceta, raro, se viste de esa manera, es como gritón, no. Y aparte no. Pero ¿y Jesús? No, pero Jesús tampoco, porque Jesús toma vino, come mucho, está sentado con los publicanos, con los pecadores. En realidad Jesús les estaba diciendo, generación infantil, ni una cosa ni la otra. En realidad les estaba queriendo decir a ellos que no estaban aceptando el mensaje, porque en realidad en sus corazones estaba la incredulidad. Y esto tiene que ver con nuestra mirada también, ¿no? ¿Cuántas personas no se acercan al Evangelio porque si es una iglesia que canta mucho, que grita mucho, que aleluyas, que gritan, que oran en lenguas, que esto, que lo otro? Y si es la otra iglesia, uy, no, reaburrida, todo siempre igual, no pasa nada. No, bueno, cada cosa en donde ponen el foco y la mirada es donde hacen que estén cada vez más lejos de Jesús y de la salvación. Pero Jesús eso lo sabe, mis amados. Por eso yo te hablo a vos, que muchas veces estás ahí intentando llegar de una manera u otra, y de pronto hay una generación infantil. No aquel que como Juan, quizás en este tiempo, ha estado apartado, se ha ido, o quizás está dudando, o quizás vos, estando dentro de esta congregación, tu corazón está desanimado, hay cosas que están opacando el brillo del Espíritu Santo en tu vida. Esas dudas que son honestas, que tienen que ver con aquellas cosas que quizás han lastimado tu corazón y quizás es necesario revisarlas, que el Señor sane, que procese tu corazón, que te toque y que también Él responda mediante su palabra. Eso es una cosa. Otra cosa es estas personas que ni una cosa ni la otra. Era una mirada crítica, tampoco aceptaba a Cristo, tampoco aceptaba a Juan. Y justamente Jesús tiene una mirada diferente acerca, para terminar, de aquellos que son llamados hijos. Y miren en el versículo 35, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Qué lindo que estamos viendo todo el tema de la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos muchas veces que al buscar la sabiduría, como lo dijo mi hijo el domingo, pedimos sabiduría pero no leemos la Biblia. Pero también la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:30, dice que en Cristo nosotros tenemos la sabiduría, tenemos la justificación. Cristo es nuestra sabiduría. Así que si en esta noche vos estás precisando sabiduría, yo te digo, mi amado, ya la tenés. Ahora la palabra nos dice en Santiago 5, nos anima a pedir la sabiduría. Y abundante sabiduría Dios nos ha dado para saber qué hacer en los momentos en donde tenemos que poner nuestra mirada. Porque es importante tener el foco bien claro, bien limpio, bien nítido, nuestros ojos que no estén cegados quizás en esta noche. Hay ciertos velos que están en tus ojos que te están empezando a lastimar. Porque estás empezando a desviar tu mirada. Quizás estás muy conectado con la internet. Miren, yo les digo, la internet es una bendición en este tiempo y evidentemente es una herramienta que Dios está usando, por supuesto, para estos tiempos. Pero también, así como veíamos hoy, como yo les compartí a mi familia, el hecho de no poder conectarnos con el otro. Miren, hay una cosa tremenda. Los sociópatas, los psicópatas, asesinos seriales, no tienen empatía, pero tienen un coeficiente intelectual brillante. Académicamente, si se los estudiara, muchos de ellos tienen un coeficiente casi de genios, pero no conectan, empatía emocional, cero. No conectan con el otro.
Y se le hizo una pregunta a un asesino serial: ¿por qué mataste a tus abuelos? ¿Por qué asesinaste a 5 mujeres? Ni siquiera de un tiro, sino las estranguló. O sea, imagínense el nivel de intimidad y de cercanía que tenía con estas mujeres. ¿No sentiste nada al hacerlo? ¿No te produjo nada? Y el asesino contestó: no, no sentí nada. Porque si hubiera sentido algo, no lo hubiese hecho. Yo desconecto esa parte de mí. Desconectar esa parte. ¿Cuál es esa parte que tenemos que desconectar? La parte de la empatía, la parte de la compasión. Hace unos años atrás, hace muchos años, me despertó este estudio. Recuerdo, y no me voy a olvidar nunca, yo vivía en Caballito y iba a llevar a mi hija a un jardín de infantes. Era pequeñita, tenía 1 añito y medio y le iba a llevar 3 horas. En ese momento yo estaba trabajando y me tocaba dejarla chiquitita ahí. Y durante 3 horas hacía algunas clases de maquillaje, que era lo que en ese momento yo podía hacer. Y cuando la dejé a mi hija, me acuerdo que me iba con mi maletín y tenía una clase, justo tenía una clase de maquillaje. Y cuando voy caminando, había en esa cuadra, me acuerdo, la calle Méndez de Andes, ahí en Caballito, hay una gran iglesia. Estoy hablando hace muchos años, inclusive antes, obviamente, de conocer al Señor. Y en una de esas calles había una iglesia católica. Y de pronto camino y me doy vuelta. Algo me hizo dar vuelta y veo a un hombre tirado. Literalmente tirado ahí en esa puerta. Yo siempre, mi emoción, digamos, si tengo que decir el temor y esas cosas, pero hubo algo que me hizo detenerme. Me acuerdo que yo iba con mi maletín y me acerqué y le dije: ¿qué te pasa? Y él me dijo: estoy acá. Estaba totalmente lastimado. Era una cosa... Tengo la imagen acá y es tremendo lo que me produce todavía. Y estaba en la puerta de ese lugar. Era como un convento, una iglesia, no sé bien qué era ese lugar. Llego acá hace un montón, dice, tratando de que me abran, pero me dijeron que me iban a atender y no me atienden. Y piensan que yo les voy a robar, no sé. Entonces le digo: ¿pero qué es lo que te pasó? Entonces me dice: me siento muy mal y no sé cómo expresar lo que siento y lo que me pasa. Entonces le dije: no, pero explícame. Y yo recuerdo que el hombre de pronto me dice: yo lo único que necesito son unas monedas para poder viajar. Me perdí, yo no soy de acá, yo soy de otra provincia y tuve que venir y me perdí. Y en el relato me fue contando cosas ahí sentado. La cuestión es que yo no tenía mucho dinero, pero lo que tenía se lo pude dar y lo que hice fue ayudarlo a levantar. Me acuerdo que me fui con el hombre agarrada y me fui justamente a la calle siguiente que venían los colectivos. Y agarré y antes de parar el colectivo, él me miró y se dio vuelta. Me dijo: yo no soy un ladrón. Y hace así, y ahí yo me asusté porque cuando fue a meter la mano ahí adentro, dije: ay, Señor. Y cuando saca una foto, me dijo: yo soy maestro rural. Esta es mi familia, acá está. Y él estaba vestido con un guardapolvo blanco. Me dijo: no, me perdí, tuve que venir acá, me pasaron muchas cosas, me quedé sin dinero y pensé que ahí me iban a poder ayudar y no. Y me dijo, y me acuerdo que me miró y me dijo: que Dios te bendiga. Y yo en ese momento no entendía tampoco lo que era eso. Paré el colectivo, le dije al chofer, le expliqué y le dije: por lo menos llévelo a un lugar donde él pueda buscar la manera de llegar a su destino. Esto yo lo cuento no porque es algo que cuenta algo de mí, cuento lo que pasa cuando uno se detiene. Yo nunca, pero yo me acuerdo, mi mamá, que es una de las que siempre escucha, yo le decía, sentí el dolor. Yo le decía: mamá, yo lloraba porque le decía: yo sentí el dolor en las rodillas porque tenía todo lastimado. Sentía el dolor de esa persona. Era un maestro rural, podría haber sido otra cosa, no importa. Pero el prejuicio, el miedo,
el ensimismamiento, nuestra necesidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo, nuestra mirada sobre los otros. Hoy, esta noche, el Señor te pide que pongas tus ojos en lo que Dios ama, que ames lo que Él ama, empezando por vos. Porque Jesús dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así que Dios en esta noche también te dice, pon la mirada en ti y ámate. Eres valioso, eres un instrumento útil en las manos del Señor, aún en los momentos y en circunstancias que estás. Quizás estás confinado, quizás estás encarcelado, quizás no tienes mucha libertad de acción. Pero aún allí, en ese lugar, Dios tiene claramente un propósito para tu vida. Porque esto es circunstancial y nuestra vida eterna es para siempre. En esta noche yo te animo a que pongas los ojos en Jesús. Y vamos a terminar con el versículo de Hebreos 12, versículo 1. Porque ahí es donde nosotros, ese es el principio y este es el fin. Miramos aquello que nos importa. Y donde pongas tu mirada, ahí eso va a crecer. Y como dijo el pastor, así como prospera tu alma. Acuérdense que nuestros pensamientos tienen que ver con nuestras miradas. Y esa mirada tiene que ver con donde ponemos el foco. Y de lo que estemos llenos, eso luego va a ser nuestra vida. Eso es lo que vamos a sembrar, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los otros. Así que en esta noche la palabra también te dice, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén. Nuestro Señor Jesús en esta noche te dice, yo no tengo problema con tus dudas como una paloma que tiene dudas. Las dudas son honestas, a veces son necesarias. Y muchos chicos entre los 15 y los 18 y los 20 años se han ido de las iglesias porque no han podido escuchar cuando de repente decimos hay dudas y no sabemos cómo responderlas. Hay preguntas que vamos a poder responder, hay otras que no las vamos a poder responder. Pero hay uno que tiene una respuesta, hay uno que tiene una claridad. Cuando venimos a Él, cuando permitimos que esas preguntas vengan, así como hizo Juan, ahí en esos procesos es importante porque el Padre tiene un diálogo con vos. Es específicamente con vos. Él va a tocar tu corazón, Él va a traer confirmación de aquello que vos necesitas conocer. Porque entrada tenemos a su trono de gracia, oportuno socorro, si vos sos hijo de Dios, si estás ahí cubierto con la sangre del Cordero, si recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si depositaste en Él todas tus cargas, pero por sobre todo eres hijo porque hay fe en el Hijo de Dios y en la obra que Él hizo en la cruz. Ahí Él está, el Padre, escucha tu oración. Él escucha tus súplicas. Y si en esta noche de repente vos me decís, bueno, pero yo aún no conozco al Señor, aún no conozco a este Dios y tengo muchas dudas y de hecho tengo mucho enojo con Dios, porque no sé, hay cosas que veo que hizo o que quizás permitió hacer y de pronto ya no tengo más ganas, pero estás ahí y a vos te hablo en el nombre de Jesús. Te digo, hay propósito para tu vida, mi amado. Porque hay propósito para todo aquel que ama a Dios. Y si en este momento vos estás conectado acá es porque la esperanza está en tu vida. Porque el Espíritu Santo te está llamando. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, ven hijo, ven hija amada. Porque tengo cosas que ojo no vio ni oído escuchó, preparada para vos. Especialmente en este tiempo. Aún con tus dudas, con todo lo que necesites preguntarme, yo estoy dispuesto a escucharte.
Pero sobre todas las cosas, Él está dispuesto, y Él ya lo hizo, de suplir tus necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Un hijo amado, afirmado por Dios, es un hijo que puede soportar las adversidades. Es un hijo que su mirada está puesta ahí, puestos los ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Aun cuando tus ojos se hayan deslizado, aun cuando tus ojos se hayan desviado en esta noche, mi amado, mi amada, yo te digo, vuelve a poner tus ojos en Jesús, porque su mirada sigue siendo la misma, su mirada sigue siendo penetrante, su mirada sigue siendo aquella con la cual te encontraste quizás hace mucho tiempo atrás. Pero si vos ahí en esta noche te ves como aquel que está tirado, como aquel que está abatido, siempre hay alguien con una mirada puesta en el lugar correcto para levantarte, para levantar tus brazos, para orar por vos, para animarte, para consolarte. Porque todo tiene un tiempo y el Señor es el Dios del hoy. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Hoy es el día, ¿no? El día que ha hecho Jehová. Nos gloriaremos y nos gozaremos en Él. Así que en esta noche vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, en esta noche yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón, Señor, el querer. Pero también, Señor, nos fortaleces para el hacer, papá. Padre, en esta noche yo te ruego por todas aquellas, Señor, personas, por todos aquellos como Juan el Bautista, que en medio de la cárcel, en medio del aislamiento, en medio de las circunstancias quizás se encuentran con dudas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche yo te pido que tú, Señor, vengas a responder, vengas, Señor, a traer paz, vengas a traer ese socorro, Dios, que tú prometes. Gracias, Padre, porque venimos a tu trono de misericordia, Señor. Corremos, Señor, a tu trono de misericordia para recibir, oh Señor, aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te ruego por aquellos que aún, Señor, están allí sentados, discutiendo, Señor, entre una cosa y otra. Papá, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que puedas traer convicción de tu Espíritu Santo para que puedan, Señor, afirmarse en la fe que es en Cristo Jesús, Señor. Yo te ruego, Padre, que no haya ningún otro tropiezo, Señor. Dice tu palabra, como leímos, bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Jesús, en esta noche te pedimos, Señor, Padre, como tú dices, dichosos los que no hayan tropiezo en mí, papá. Queremos entrar en ese gozo, Señor, de no hallar tropiezo en ti, Señor, sino en sentir y entender, pero por sobre todas las cosas, saber a partir de la fe, Señor, que tú eres quien eres, Señor, que tú manifestaste, Señor, allá atrás y en el tiempo tu soberanía, Señor, pero también, Padre, aquello que Juan aún todavía no podía ver. Hoy, Señor, estamos esperando tu gloriosa venida, papá. Estamos esperando, Jesús, que como Rey vendrás, Señor, a venir a buscar a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Señor, que tu nombre es exaltado, es enaltecido, Señor. Padre, y te esperamos, Dios. Viniste como un bebé, viniste como cordero, Padre, pero vendrás como león, Señor. Y sí, Señor, vendrás a traer juicio, Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, este es el tiempo, papá, que tú nos has llamado a proclamar las buenas nuevas, a traer, Señor, ahí, Señor, palabra de verdad, para que podamos, Señor, llevar esa palabra que libere, Señor, al que está atado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu evangelio siga siendo proclamado con libertad, Señor, y te damos gracias, papá, por esta gran misión, Señor, que nos has encomendado a tus hijos, Señor. Padre, en esta noche yo te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que en esta noche fuimos desafiados entonces a poner
nuestras miradas en Jesús, en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Porque si nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, no nos vamos a cansar, no nos vamos a desmayar, dice la palabra. Así que te animo a que puedas volver tu mirada a Él. No sabemos la situación en la que cada uno pueda estar viviendo en estos días, en estos momentos de confinamiento, donde tal vez, como Juan el Bautista, podemos desenfocar la mirada de Cristo y nos puede dar angustia, nos puede traer esas dudas. Así que los animamos desde acá. Amén. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a abrir sus brazos y su mirada siempre está puesta sobre nosotros. Que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia Él, fijos nuestros ojos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecida noche, mis amados. Qué lindo que se han conectado. Ahí la veo a mi hermana. Dios te bendiga, Katy. Tenemos grandes noticias, algunos saben. Así que hoy hemos recibido una hermosa noticia de parte de nuestro Padre y sabemos que Dios es fiel, siempre lo ha sido y en toda circunstancia, siempre Dios es bueno. Amén. 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 Y una oración más contestada de la los comunidad. Zoom. Hay algunos que saben y contestando estas oraciones el Señor es fiel. Así que te desafiamos para que sigas conectándote en los Zoom Amén. de la mañana. Son hermosos tiempos de oración, hermosos tiempos de comunión con los hermanos y también es un tiempo donde estamos viendo los testimonios para la gloria de Dios, porque es nuestro Dios que siempre, siempre está atento sus oídos y su mirada a nosotros, sus hijos. Y por supuesto, ama a la humanidad. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Los bendecimos. Le damos también un saludito a Marcela. Marce, Dios te bendiga. Marcela Dionisio, que nos está viendo. Bendiciones, Marcela. A Roque, a la pequeña también. Qué saludos lindo. a Roque. Qué lindo, Dios los bendiga Siempre mucho. nos acordamos Ahí. a la familia Garaycochea. Amén. Ahí está también, ahí estamos Nico, a la Vicky, More. carrera esperando a Samu. Así que bueno, ahí estamos esperándolo. Sí, ya está, en cualquier momento. Cualquier momento. No, en cualquier momento no, faltan un... No, falta, pero bueno, estamos ahí también 1 o 2 ansiosos meses, esperando al chiquitín. Pero bueno, ya Lindo. está ahí. Y a Vicky preparada. también, la saludamos. Vicky, sabemos Sí, que sí. estás ahí también conectada. Familia Garecochea, la incluimos a todos. Bueno, mis amados. Bueno, Ahí hermanos, está, ahora sí. bendiciones para todos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes a la mañana. Y si no, nos vemos el domingo a las 20 y 30 horas. Amén. Que tengan un bendecido julio. Y que Dios los bendiga. Amén.